Continuamos hoy, amigo oyente, nuestra marcha por la primera epístola del apóstol Pedro y llegamos al capítulo 5. Este será nuestro último estudio en esta primera epístola del apóstol Pedro. Tenemos aquí el sufrimiento en la segunda venida de Cristo. La vida cristiana comienza con el sufrimiento del Señor Jesucristo en la cruz por usted y por mí. Él pagó por la culpa de sus pecados y los míos. Y luego tenemos el sufrimiento del Hijo de Dios en el presente porque Él usa esto en nuestras vidas para afinarnos, para hacer de nosotros la clase de creyentes que Él puede usar en el momento en que Él desea usarnos. En los primeros 4 versículos de este capítulo 5, vemos que produce servicio y esperanza. Tenemos los sufrimientos de Cristo en el pasado, el sufrimiento de los santos en el presente, y este es el mapa que Dios usa. Y luego tenemos la segunda venida de Cristo, cuando Él viene a llevar a su iglesia. Ese será un momento de gran bendición, y nuestro sufrimiento en el presente está relacionado con eso. El primer versículo, pues, de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro dice: «Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada». Pedro comienza afirmando su posición. Él ni siquiera se llama a sí mismo apóstol. Él está hablando aquí del hecho de que él es un anciano. Él dice, yo anciano también con ellos. Eso quiere decir que hay otros ancianos. La palabra utilizada aquí para indicar ancianos es la misma que se usa algunas veces cuando una persona es ya de edad avanzada. Cuando se habla de una persona, se utiliza la palabra presbítero en el idioma original, pero cuando se habla del cargo o la posición, se usa la palabra episcopo. Este cargo es un cargo espiritual e indica la acción de apacentar. En realidad es la palabra que se usa para un pastor de ovejas, alguien que apacienta a las ovejas. Esa es la palabra usada en este pasaje, y es todo lo que Pedro dice ser. Él se llama anciano también con ellos. Él nunca dijo ocupar una posición más elevada que sus hermanos. En base a eso les exhorta, y él ocupaba una posición única, por cierto. Él fue un testigo de los sufrimientos de Cristo. Allí es donde él comienza. Y él dice, soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, ¿cuándo fue esa gloria? En su segunda carta, el apóstol Pedro explica que él fue testigo de eso también. Eso ocurrió en el monte de la transfiguración. Él le vio morir en el Calvario y le vio también transfigurado en el monte de la transfiguración, el cual podría estar localizado en el norte del monte Hermón. Siempre hemos pensado que ese fue el lugar. Ahora hay diferentes opiniones en cuanto a cuál fue el lugar donde ocurrió eso, pero por cierto que no tiene ninguna importancia cuál fue su ubicación geográfica. Lo que tiene valor es lo que ocurrió allí. Y Simón Pedro habla de eso. Él fue testigo de lo que ocurrió allí. Pero hay una gloria que vendrá y será mayor que esa. En base a eso, entonces, el apóstol Pedro dice en los versículos 2 al 4 de este capítulo 5 de su primera epístola, «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria». Comenzando con el versículo 2, tenemos algo que debemos enfatizar. Esto sugiere que uno que es anciano ocupa el lugar de un obispo, y nunca se usa en el singular. Siempre se indica que son ancianos, y no uno solo. Pero esto significa ser pastor de un rebaño, y sugiere visión y protección, supervisión y disciplina, instrucción y dirección. Y todo esto lo tenemos aquí, y que todo este ministerio debe ser desarrollado en el presente de una forma positiva, pero también se da un mandato negativo. Tiene que hacerse por la debida razón o con un espíritu correcto, no porque tiene que hacerse, sino porque ellos han escogido hacer eso. Veamos lo que dice. «Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente». Dios no quiere que usted haga esto de mala gana, amigo oyente. Bueno, si no pueden conseguir que otro lo haga, pues lo hago yo. Amigo oyente, si ellos no pueden conseguir a otra persona, no lo haga usted porque esa no es la razón para servirle. No tiene ningún valor si usted lo tiene que hacer a la fuerza. Aquí dice que se tiene que hacer voluntariamente.
Luego dice, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Él nos dice claramente que se tiene que hacer por la razón de vida, la razón correcta, con un espíritu correcto, y esto es porque eligieron hacerlo por elección propia y con un motivo correcto, no para obtener una ganancia material, sino por el placer de hacerlo, encontrando satisfacción en el trabajo en lugar de lo que pueden obtener de él. Algunas veces uno puede observar a las personas que van al trabajo y puede notar que la gran mayoría va de mala gana, con una cara larga, muy pocos con el gozo reflejado en el rostro. Muchas personas están haciendo tareas que en realidad no les agrada y un trabajo que odian. Pero es algo maravilloso, amigo oyente, el trabajar en la obra del Señor. Uno va al trabajo porque le gusta y porque quiere hacerlo. Eso es lo que hace que nuestra tarea radial sea un verdadero gozo. Esto es para nosotros algo realmente fascinante y maravilloso. Pues bien, de esto está hablando Pedro. Tiene que haber una motivación correcta. Y en el versículo 3 dice Pedro, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Es decir, que tiene que hacerse de la manera correcta, no empujando a la gente, sino guiándola, no dominando, sino dando un buen ejemplo. Es, por tanto, una tarea donde uno tiene que ser un ejemplo de la grey. No creemos que un predicador pueda ir al púlpito y decirle a la gente que haga algo que él mismo no está dispuesto a hacer. Tampoco podemos pedirle a la gente que dé dinero para una causa a la que nosotros no estamos dando también. Creemos que no tenemos ningún derecho de demandar de la gente aquello en lo cual no estamos participando nosotros mismos. Luego Pedro continúa diciendo en el versículo 4, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Tiene que hacerse dándose cuenta que en eso ellos están sirviendo al príncipe de los pastores, ante quien deben rendir cuenta, y quien recompensará el servicio rendido con recompensas que son eternas. No crea que uno está trabajando sin esperar recibir algo. Eso no lo hacemos nosotros. El apóstol Pablo indicó de manera clara que el creyente no es una persona que trabaja sin esperar un pago. Usted debe trabajar para él y esperar una recompensa algún día. Así es como debemos servirle. Ahora él dice algo en cuanto a recibir una corona de gloria. Hay muchas coronas y ya las hemos mencionado. El Señor dará una corona de vida, una corona de justicia, y ya hemos hablado de esto. Ahora se menciona una corona de gloria. Según opinamos nosotros, esto indica que usted llegará a compartir de la gloria del Señor. Todavía no hemos tenido oportunidad en este estudio de hablar en cuanto a la gloria de Dios. Y no podemos hacerlo ahora. Solo quisiéramos decir esto. Hay unas 17 palabras en el Antiguo Testamento que han sido traducidas con la palabra gloria. Y esa es la palabra que se usa en el presente. Ahora, ¿qué comprende usted por la palabra gloria? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué forma tiene? ¿Cuál es su color? ¿Qué es la gloria? Nos imaginamos que la mayoría de los creyentes tiene una idea muy nebulosa de lo que es esto. Bueno, hemos descubierto que la gloria tiene forma y tamaño. Escuche, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento muestra la obra de sus manos. No vamos a entrar en detalles hoy, pero el tamaño de este universo nuestro es algo realmente asombroso, y no creemos que hayamos apreciado mucho del universo de Dios. Es tan grande. Y eso es gloria, la grandeza de nuestro Dios. Ahora, ¿qué podemos decir en cuanto al color? Bueno, contemple usted este vasto universo de noche. Mire hacia el cielo. En el otoño las hojas de los árboles cambian de color en algunos lugares. Y es maravilloso poder contemplar los colores en los árboles. Eso es gloria, la gloria de Dios. ¿Y qué de las plantas y las flores? El hombre que cuida su jardín planta una pequeña semilla, y luego espera que nazca una planta, y con el pasar del tiempo aparece una hermosa flor. Y aún así, hay personas que le quieren decir a uno que no hay Dios. La gloria ha venido. Amigo oyente, esto es algo realmente maravilloso. Nosotros vamos a poder compartir eso algún día, porque Él dará una corona de gloria. Ahora el Señor es llamado aquí el príncipe de los pastores. El buen pastor entrega su vida por las ovejas, eso lo vemos allá en el Salmo 22. El gran pastor de las ovejas cuida de ellas. Eso lo encontramos en el Salmo 23. En el Salmo 24, Él es el príncipe de los pastores, y eso es cuando Él aparece. Nosotros seremos parte de ese rebaño. Esto es verdaderamente maravilloso, amigo oyente.
Ahora, en el versículo 5 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro, leemos, Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. Hay muchos que han cambiado esto en el presente y dicen que son los ancianos los que tienen que estar sujetos a los jóvenes. Estos son los que protestan, que no quieren tener nada que ver con las autoridades establecidas. Pero los creyentes jóvenes tienen que darse cuenta que ellos deben estar sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, dice, estad sujetos a los ancianos. Después de todo, si usted, joven amigo, tiene un padre que es piadoso y temeroso de Dios, él tiene mucho sentido común, y quizá más del que usted tiene. Cierto joven se sentía avergonzado de su padre cuando fue a estudiar a la universidad, aunque su padre ganaba buen dinero y tenía una buena posición, pero este joven se sentía avergonzado de él. Su padre tenía, según él, ideas muy a la antigua, pero después de concluir sus estudios, no vio a su padre por unos cuantos años, y cuando se encontró con él, se sorprendió al ver todo lo que su padre había aprendido en tan corto tiempo. Y hay muchos jóvenes, amigo oyente, que se dan cuenta que sus padres aprenden mucho después que ellos mismos han estado en la escuela de los golpes duros. Luego, prosiguiendo con este mismo versículo 5, Pedro dice, y todos sumisos unos a otros. Los creyentes no deben insistir en que se hagan las cosas a su manera, por encima de los demás. Dice aquí, y revestíos de humildad. Aquí nos encontramos en un pasaje que nos enseña que el sufrimiento produce humildad y paciencia en vista de la venida de Cristo. Él dice en la segunda parte de este versículo 5, revestíos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí tenemos algo que es verdaderamente maravilloso. Pedro ha hablado mucho en cuanto a este asunto de la humildad y también de la gracia. Una persona orgullosa o soberbia no puede disfrutar de la gracia de Dios. Eso sucede solamente cuando nos acercamos en humildad y tenemos que estar revestidos de ella. En realidad es como si nos pusiéramos una armadura. Ese es el cuadro que se presenta aquí. Esa debe ser la actitud del Hijo de Dios. El que establecerá justicia es Jesucristo, y Él arreglará las cosas cuando regrese a este mundo. Usted no lo puede hacer, amigo oyente, aunque crea lo contrario. Ahora el versículo 7 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto habla de la ansiedad. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Lleve su carga de pecados al Señor, amigo oyente, y Él le salvará. Más tarde puede ir a Él, y Él le ayudará con sus problemas. Echad vuestras cargas sobre Él, dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses. Él es quien puede arreglar las cosas. Debemos llevar todo a Él en oración y dejar eso a sus pies. No debemos tratar de volver a tomar esa carga. Y en el versículo 8 dice Pedro, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El comienzo de este versículo dice, sed sobrios. Esta expresión no es la misma que encontramos allá en el capítulo 4, versículo 7. Allí indicaba que uno tiene que ser un creyente inteligente. Pero aquí se usa otra palabra que indica que no se debe beber vino. Es importante que notemos eso. Luego se nos dice que debemos resistir al diablo. Satanás anda suelto por este mundo, amigo oyente. Y en el versículo 9 de este capítulo 5 de la primera epístola del apóstol Pedro leemos en la primera parte, al cual resistid firmes en la fe. Ahora, el cuadro que tenemos aquí es el de un ejército que está firme contra el enemigo. Nosotros debemos estar juntos con los demás creyentes. No creemos que usted pueda resistir al diablo por sí solo, amigo oyente. Usted no solo necesita la armadura de Dios, sino que también necesita que los creyentes estén a su lado. Es bueno hacer saber a los creyentes cuando uno tiene dificultades, porque ellos pueden estar así a nuestro lado. Necesitamos eso, y eso es lo que quiere decir esto de resistir firmes en la fe. Y la última parte de este versículo 9 dice, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Ahora en el versículo 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Nosotros no tenemos gloria en nosotros mismos. La iglesia es en cierto sentido como la luna. La luna refleja la luz del sol.
Es sólo una luz reflejada. Nosotros vamos a compartirla en Cristo Jesús. En realidad la palabra Jesús no está en los mejores manuscritos. Quiere decir en Cristo. Es esa expresión bien conocida con la cual hemos tratado anteriormente. Ahora aquí sigue diciendo en el versículo 10, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Esto indica que Él es quien nos perfeccionará. Y continúa diciendo en la parte final de este versículo 10, afirme, fortalezca y establezca. Esto quiere decir fortalecer a los creyentes. El Señor le dijo a Simón Pedro, fortalece a los hermanos y luego establéceles. Eso quiere decir restaurarles. Y en el versículo 11 dice Pedro, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Luego él sigue con una postdata aquí en el versículo 12. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Silvano fue quien escribió esto. Si a usted no le gusta el griego utilizado, pues puede echarle la culpa a Silvano. Y ahora en el versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia. Creemos que esto se refiere literalmente a Babilonia. Pedro es demasiado práctico para hablar en sentido figurado. Y en el versículo 13 dice, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Ahora aquí vemos que Marcos terminó haciendo bien las cosas. Y en el último versículo dice Pedro, saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. Hay muchas cosas que podríamos enfatizar aquí. Por ejemplo, el ósculo de amor. Bueno, tenemos que estar seguros de que se trata del beso correcto. Alguien dijo, el beso para una muchacha joven es esperanza, para una mujer casada es fe, y para una solterona es caridad. Creemos, amigo oyente, que es mejor dar un apretón de manos. Bien, y así concluimos nuestro estudio de esta primera epístola del apóstol Pedro. Esperamos que haya sido de gran bendición para usted. Que el Señor derrame en usted sus incontables bendiciones es nuestra ferviente oración.